El libro de Urantia. Documento 176. El anochecer del martes en el Monte de los Olivos. 3. La conversación posterior en el campamento. Mientras se reunían alrededor del fuego, unos 20 de ellos, Tomás preguntó, puesto que has de volver para terminar la obra del reino, ¿cuál debe ser nuestra actitud mientras tú estás lejos, ocupado en los asuntos de tu Padre? Jesús, mirándolos a la luz de las llamas, respondió: Tomás, tú tampoco comprendes lo que yo he estado diciendo. ¿Acaso no te he enseñado todo este tiempo que tu relación con el reino es espiritual e individual, que es totalmente un asunto de experiencia personal en el espíritu, mediante la comprensión por la fe de que tú eres un hijo de Dios? ¿Qué más he de decir? La caída de las naciones, la derrota de los imperios, la destrucción de los judíos incrédulos, el fin de una era, aún el fin del mundo. ¿Qué tienen que ver todas estas cosas con el que cree en el Evangelio y que ha refugiado su vida al amparo del reino eterno? Vosotros que sois conocedores de Dios y creyentes en el Evangelio, ya habéis recibido la certeza de la vida eterna. Puesto que vuestras vidas han sido vividas en el Espíritu y para el Padre, nada puede ser una preocupación seria para vosotros. Los constructores del reino, los ciudadanos acreditados de los mundos celestiales, no se molestan por los altibajos temporales ni se perturban por los cataclismos terrestres. ¿Qué importancia tiene, para vosotros que creéis en este Evangelio del reino, de que caigan las naciones, que termine la era, que todas las cosas visibles se destruyan? En vista de que sabéis que vuestra vida es el don del Hijo y que está eternamente segura en el Padre. Habiendo vivido la vida temporal por la fe y habiendo rendido los frutos del Espíritu en forma de la rectitud que se manifiesta en servicio amoroso para con vuestros semejantes, podéis contemplar con confianza el próximo paso en la carrera eterna. Con la misma fe de sobrevivencia que os ha llevado a través de vuestra primera y terrenal aventura en la filiación con Dios. Cada generación de creyentes debe continuar su obra en vista del posible retorno del Hijo del Hombre, exactamente como cada creyente lleva hacia adelante su obra de vida en vista de la muerte natural inevitable y siempre amenazante. Cuando te hayas establecido de una vez por la fe como Hijo de Dios, ninguna otra cosa importa en cuanto a la certeza de la sobrevivencia. Pero, no os equivoquéis. Esta fe de sobrevivencia es una fe viva y cada vez manifiesta más frutos de ese divino espíritu que la inspirara en primer término en el corazón humano. El que hayáis aceptado cierta vez la filiación en el reino celestial, no os salva si persistentemente y de sabiendas rechazáis aquellas verdades que tienen que ver con la rendición progresiva de frutos espirituales de los hijos de Dios en la carne. Vosotros que habéis estado conmigo en los trabajos del Padre sobre la tierra aún ahora podéis desertar el reino si halláis que no amáis el camino del servicio del Padre para con la humanidad. Como individuos, y como generación de creyentes, oídme cuando os digo una parábola. Hubo cierta vez un gran hombre que, antes de partir para un largo viaje a otro país, llamó a todos sus siervos de confianza y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y así sucesivamente a todo el grupo de mayordomos honrados le confió a cada uno sus bienes conforme a las varias habilidades de cada cual, y luego partió de viaje. Cuando su amo hubo partido, los siervos se pusieron a trabajar para hacer ganancias de la riqueza que él les había confiado. Inmediatamente el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y muy pronto ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 talentos poco después tenía 2 más. Así pues todos los siervos lograron ganancias para su maestro excepto aquel que había recibido un solo talento. Él se fue por su cuenta y cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Dentro de poco el señor retornó inesperadamente y llamó a sus mayordomos para que le rindieran cuentas. Y cuando todos ellos fueron convocados ante su amo, el que había recibido los 5 talentos se adelantó con el dinero que se le había confiado y los 5 talentos adicionales, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste para invertir. Y me regocija entregarte otros 5 talentos de ganancia. Y entonces el amo le dijo: Bien hecho, mi buen y fiel siervo,
sobre poco has sido fiel, ahora te nombraré mayordomo sobre muchas cosas, entra así en el gozo de tu Señor. Luego el que había recibido los 2 talentos se adelantó diciendo, Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí que yo he ganado otros 2 talentos adicionales. Su señor entonces le dijo, bien hecho, mi buen y fiel mayordomo, tú también has sido fiel sobre pocas cosas y ahora te pondré a cargo de muchas, entra en el gozo de tu señor. Luego se presentó para rendir cuentas el que había recibido 1 talento. Este siervo se adelantó diciendo, Señor, yo te conocía y me daba cuenta de que eras un hombre duro porque esperas ganancias sin haber trabajado personalmente, por lo cual tuve miedo de arriesgar lo que se me había confiado. Escondí en lugar seguro tu talento en la tierra, aquí está, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su amo respondió, tú eres un mayordomo indolente y holgazán. Por tus propias palabras tú confiesas que sabías que yo requeriría de ti una rendición de cuenta con una ganancia razonable, tal como tus diligentes semejantes me han rendido este día. Sabiendo esto, por lo menos debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Entonces al mayordomo jefe este señor le dijo, quitarle pues este talento a este siervo que no piensa en la ganancia y dadlo al que tiene los 10 talentos. Al que tiene, más le será dado, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aun lo poco que tiene le será quitado. No podéis estaros quietos en los asuntos del reino eterno. Mi Padre requiere que todos sus hijos crezcan en la gracia y en el conocimiento de la verdad. Vosotros que conocéis estas verdades debéis rendir cada vez más los frutos del Espíritu y manifestar una devoción creciente al servicio altruista de vuestros conservidores. Y recordad que, cuando ministréis aún al más humilde de mis hermanos, hacéis ese servicio para mí. Así pues deberíais proseguir en la obra de los asuntos del Padre, ahora y después, aún por siempre jamás. Continuad hasta que yo regrese. Haced fielmente lo que se os ha encomendado, así estaréis listos para el llamado de cuentas cuando la muerte os llegue. Habiendo vivido así para la gloria del Padre y la satisfacción del Hijo, entraréis con regocijo y enorme gozo al servicio eterno del reino sempiterno. La verdad está viva, el Espíritu de la verdad por siempre conduce a los hijos de la luz a nuevos dominios de realidad espiritual y servicio divino. No se os da la verdad para que la cristalicéis en formas establecidas, seguras y honradas. Vuestra revelación de la verdad tanto se ha de enaltecer al pasar por vuestra experiencia personal que se descubrirá nueva belleza y nuevos frutos espirituales ante todos los que contemplan vuestros frutos espirituales y por ello, son conducidos a glorificar al Padre que está en el cielo. Solo aquellos siervos fieles que crecen así en el conocimiento de la verdad, y que así desarrollan una capacidad de apreciación divina de las realidades espirituales, pueden esperar alguna vez entrar plenamente en el gozo de su Señor. Qué triste visión para las generaciones sucesivas de los seguidores profesos de Jesús decir, refiriéndose a su mayordomía de la verdad divina, aquí, Maestro, está la verdad que tú nos confiaste 100 o 1000 años atrás. Nada perdimos, hemos conservado fielmente todo lo que nos diste, no hemos permitido que se haga ningún cambio en lo que nos enseñaste, aquí está la verdad que tú nos diste. Pero este llamado concerniente a la indolencia espiritual no justifica al mayordomo de verdad vacío en la presencia del Maestro. De acuerdo con la verdad entregada a vuestras manos, el Maestro de la verdad requerirá una rendición de cuentas. En el próximo mundo se os pedirá que deis cuenta de los dones y mayordomías de este mundo. Sean los talentos inherentes pocos o muchos, es necesario enfrentarse con una rendición de cuenta justa y misericordiosa. Si los dones se usan tan solo en empresas egoístas y no se presta atención alguna a los deberes más altos de obtener mayores frutos del Espíritu, tal como se manifiestan en el servicio de los hombres cada vez más extenso y en la adoración de Dios. Tales mayordomos egoístas deben aceptar las consecuencias de su elección deliberada. Cuán semejante a todos los mortales egoístas fue este siervo infiel con un solo talento por cuanto culpó directamente a su señor de su propia indolencia. Cuánta tendencia tiene el hombre, cuando se enfrenta con su propio fracaso, a culpar a otros, muchas veces a los que menos se lo merecen.
Dijo Jesús esa noche al dirigirse ellos a su reposo, libremente habéis recibido, por lo tanto, libremente debéis dar de la verdad del cielo, y esta verdad se multiplicará al ser dada, y se mostrará en una luz creciente de gracia salvadora. A una medida que vosotros la ministráis.